Compañeros, profesor de la Uniminuto, vamos a hablar sobre el tema de San Carlos, Antioquia, un municipio ubicado al oriente antioqueño que realmente sobre el año 1965 inició con su primer episodio de desplazamiento. En este caso, pues como sucede normalmente en nuestro país, quisieron hacer una mega obra que fue una hidroeléctrica en la cual, entre comillas, negociaron con los habitantes del municipio y los sacaron de muy mala manera con amenazas y engaños. Seguido a esto, y no bastando, sobre el año 78 y el 85 inició la guerra entre las guerrillas de las FARC y el ELN. En esto ya empezaron a verse asesinados líderes comunitarios y personas que actuaban o que según las guerrillas servían para uno y otro bando. Sobre la década de los 90, abiertamente ya ingresó las autodefensas o paramilitares guiados por el gobierno, podemos saberlo ya todos, podemos hablar del innombrable. Ya entra con su disputa a sacar a la guerrilla por actos violentos, pero aquí es donde ya fallecen muchísimas personas. Estamos hablando de más de 250 muertos que hubo en este municipio, que es uno de los municipios más bonitos, que tiene unas festividades muy bonitas. En la época del 98 fue muy marcada porque, como les digo, ya ingresó abiertamente las autodefensas a asesinar por doquier a las personas que se encontraban allí, y se vio demasiada muerte. Los habitantes empezaron a desplazarse de un lado hacia el otro, hacia la ciudad, y ya después de un tiempo, cuando se desmovilizaron las autodefensas, empezaron a regresar de a pocos, pero mucha gente quedó sumida entre el miedo, entre el temor de regresar a estas tierras en las cuales quedaron tan marcados con el tema de los magnicidios que no quisieron ya realmente regresar y retornar a sus tierras. Bueno, continuando con nuestro caso, San Carlos, ubicado en la zona de embalses que produce una tercera parte de energía de nuestro país, está marcado por una larga historia de sangre derramada. Según el Centro de Memoria Histórica, se identifican 3 tipos de masacres, en la que los habitantes fueron convocados y luego asesinados públicamente, en la que los armados recorrieron rutas del terror por varias veredas, y en la que los victimarios instalaron retenes y listas en mano para buscar a sus víctimas. La población civil, de poco más de 25.000 habitantes, que en medio de esa disputa, en una época recordada por víctimas como la Guerra Total, fue tan grave que, según cifras del Registro Único de Víctimas, casi 18.000 personas se desplazaron entre 1998 y 2005. El desplazamiento fue una estrategia directa que los diferentes grupos armados emplearon para generar desalojo y obtener el control de territorios con alto valor geoestratégico. Ante esta devastación del territorio, los habitantes de San Carlos buscaron formas individuales y colectivas para resistir y sobrellevar el dominio de los grupos armados. A medida que pudieron retornar, crearon iniciativas de memoria histórica y reconstrucción del tejido social. Una de las más importantes fue el centro de un lugar de memoria que la comunidad creó en 2008 en un edificio que había sido usado por paramilitares y narcotraficantes. A ese lugar se le suman otras iniciativas como jardines de memoria o mingas muralistas, con la que los habitantes de San Carlos le apuestan a comprender y resignificar lo que pasó en la guerra. Para el pueblo de San Carlos no solo las masacres fueron las consecuencias del conflicto armado, los desplazamientos que surgieron a causa de todo ese conflicto, que llevaron a las personas a que se fueran a las ciudades aledañas o a las ciudades principales como Bogotá, llegar con sus familias sin ninguna
garantía de trabajo, de hogar, a solicitar ayudas por parte del gobierno. Ayudas que muchas familias incluso indicaron que solo lo recibieron una sola vez, que constituía un mercado con unos implementos básicos para preparar las comidas, una colchoneta muy delgada, una cobija, y eso por cada persona que aparecía inscrita como desplazada. Las personas que no estaban inscritas no recibían estas ayudas. Luego vino lo que fue el trámite para demostrar que efectivamente ellos eran desplazados, para la reconstitución de sus bienes, donde les pedían escrituras públicas de las fincas donde ellos o de los que ellos eran dueños, pero muchas de estas personas salieron con temor de sus lugares de vivienda y la mayoría escrituras ni siquiera tenían documentos de compraventa y esos documentos los dejaron en sus casas. Entonces, para muchas personas no se realizó pues esa demostración de hechos. Ya después de un tiempo, regresar a sus tierras para muchas de estas personas no era una opción. Algunas indicaban que no regresaban porque primero las tierras eran ya improductivas, en segundo lugar pues ya eran unas fincas o unas viviendas que ya estaban destruidas por las guerrillas y en otros casos también existía por tantos años que estamos hablando desde el año 2000 y las personas pues más o menos hacia el 2010 empezaron nuevamente a regresar, pero pues algunas de ellas indicaban que no regresaban porque los impuestos prediales de sus fincas pues tenían unos valores acumulados de todos estos años. Sin embargo, pues ya después las alcaldías indicaron que sí iban a realizar la exoneración pues de que las personas, para que las personas no realizaran los pagos de estos años en los que pues ellos fueron víctimas de ese conflicto. Como lo indicaba desde el 2000 que se produjo todo este desplazamiento, las personas hasta el 2010 y nuevamente empezaron a regresar porque ya empezó a surgir lo que era la reparación de víctimas. Ya las personas entonces empezaron a recibir esas ayudas del gobierno, esa reparación por sus bienes, por todo lo que perdieron desde ese tiempo, y pues ya con eso pues ya podían hacer un nuevo inicio allá en el pueblo. Sin embargo, la